punto de inflexión fundamental en el pensamiento griego sin duda es la figura de Sócrates. Vean que hasta ahora hemos hablado de presocráticos y de sofistas. Sócrates viviría en la época de esplendor de la sofística, pero pretende, así es visto por Platón, así es visto por Aristóteles, los más grandes filósofos de la antigüedad, pues pretende tomar una distancia importante de frente a estos maestros de la cultura. Él, en primer lugar, no se considera un maestro, aunque sí lo es. Y en segundo lugar, no se considera un sabio, aunque era el más sabio de todos. Aquí podemos ver a Sócrates en el último día de su vida, precisamente cuando está a punto de tomar la cicuta, porque él fue condenado a muerte. Sócrates es emblemático en filosofía, algunos lo considerarían el mártir de la filosofía, porque muere por sus ideales. Y muere frente a un sistema que podríamos considerar muy bueno, que es el sistema democrático. Y sin embargo, un sistema que generaba muchos odios para aquellos que intentaban buscar y cuestionar el pensamiento de los demás. Y sobre todo, aquellos que pretendían buscar lo verdadero. En un sistema tan voluble, tan libre, quizás esto resulte muy peligroso. Sócrates vive entre los años 470 y 399. Se calcula que tenía 70 años cuando muere. Hay que destacar una cosa de él. Nunca salió realmente de la ciudad. Si salió fue solamente a batallas, pero batallas propias de la ciudad, de frente a otras comunidades que le habían hecho guerra. Y él vive el momento de apogeo de la ciudad, pero también el del declive. Un momento en el que al final Atenas pierde todo poder, toda posibilidad siquiera de ser hegemónica. De Sócrates tenemos muchos detalles sobre su vida y eh, algunos detalles curiosos sobre su manera de vestir, su, su persona, hasta su corporalidad. Esto lo cuenta Platón, quien es un discípulo sin duda muy fiel a él. Dice Platón que era hijo de Sofronisco. Recuerden que el apellido siempre es como el ser hijo de, ¿no? Y su mamá se llamaba Fenareta. Eso le gustaba mucho recordarlo a él porque la mamá era partera y él decía ser partero de estudiantes. Ya veremos qué significa esto. Cuando estaba en su plena madurez, era una persona tripuda, o sea que tenía pancilla, ahí pueden verlo así, pese a que hacía ejercicio, era un hombre que hasta los 70 años era una persona muy activa, era chato, era labios gruesos, de la nariz respingón, ojos saltones y en general podemos decir feo. Así lo describe literalmente Platón. Además, no solía bañarse, solía andar desaliñado y solía andar descalzo, cuando en esta época eso no se estilaba, menos para un ciudadano. Aunque Sócrates era pobre, ya eso lo habíamos señalado cuando hablamos de Pródico, a quien le compró una lección. Sin embargo, él habría sido por lo menos un artesano. Eso sabemos literalmente que habría sido así. Sócrates es un personaje, digamos, común y corriente, pero se va convirtiendo en ese ambiente de la ciudad en una persona que constantemente está buscando saber, buscando conocer. Él habría tenido relaciones con los sofistas y probablemente con la Atenas esta en que los físicos están imponiendo su conocimiento. Ya vimos que Anaxágoras
habría estado en estos momentos en Atenas. Y eso tiene que haber impactado muchísimo al joven Sócrates. Pero lo que destaca él por encima de los demás es que es un firme creyente en aquel emblema típico de Delfos: conócete a ti mismo. Y vean qué curiosidad, ahí pueden ver lo respingón. Un amigo suyo fue a preguntar a Delfos. A Delfos uno iba a preguntar cosas que puedan tener que ver con el futuro, pero básicamente tiene que ver con cómo soy yo, qué es lo que me corresponde, qué es lo que me conviene. A Delfos iba precisamente uno a eso, a preguntar, digamos, lo importante para mí. Y este amigo de él, un tal Atenodoro, se fue y preguntó específicamente qué es Sócrates para Grecia. ¿Qué tiene que hacer Sócrates en Grecia? Específicamente en Atenas. ¿Cuál es el papel de Sócrates? Y la respuesta fue muy clara. Sócrates es el más sabio de los atenienses, el más inteligente de todos posiblemente, el más capaz, pero vamos a decirlo más objetivamente, el más crítico, el más fuerte de los argumentadores contra todos aquellos que jugaban a decir la verdad. Pero repasemos algunas cosas de su persona. Específicamente, les había dicho que casi no salió de Atenas. Si salió fue solo para aventuras militares. Y parece que, siendo militar, recuerden que, y esto es importante tener en cuenta, que los militares atenienses, los batallones corrientes, se llamaban hoplitas. Él era un hoplita. Los hoplitas se tenían que pagar sus propias armas. No es que estuviera un ejército, digamos, debidamente uniformado ni nada por el estilo. Bueno, él, siendo hoplita, mostró una valentía especial y una capacidad y una resistencia y una sangre fría impresionantes. Eso lo reconoce Alcibíades, que habría sido un gran militar, jefe militar, pero además discípulo suyo. Ahora, esa valentía que mostró en lo militar también lo mostraba en lo político, porque nunca se contuvo de criticar, nunca se contuvo de mostrar su posición firme frente a aquellas cosas que consideraba inadecuadas o frente a aquellos que aparecían como sabios siendo que no lo eran. Sin duda alguna, Sócrates habría sido un maestro. Y además, él lo decía directamente, a él le gustaba estar con jóvenes hermosos. Era característico de su vida estar precisamente en búsqueda de discípulos. Aunque él decía que realmente no enseñaba, lo que sí era como acompañarlos, ayudarles. Y eso lo hacía de gratis, más bien que buscar una paga al estilo sofístico, lo que pretendía era más bien que se reunieran en el afecto. Y es que se querían mucho los discípulos socráticos con su maestro. Pero fíjense que es una cosa muy curiosa. El Sócrates no podía ser calificado por sofista, según él, porque él no cobraba realmente. Los sofistas cobraban por cualquier cosa. Y además, y eso es muy importante, porque él no enseñaba lo mismo que ellos. Él no venía a enseñarles, a darles datos o a darles formaciones matemáticas, no, en absoluto. Lo que haría más bien es ponerlos en cuestión. Es decir, de alguna manera perturbarles de su estado común, sacarlos de aquello en lo que se sentían cómodos, en aquello que les habían enseñado. Por eso luego es acusado de manera particular por ser un maestro que corrompe jóvenes. Pero en realidad no era eso. En realidad él era un maestro de la palabra y un maestro en la virtud. Ya veremos esto, sobre todo cuando vemos las partes que tienen que ver con
su pensamiento. Sócrates, no obstante, no era visto de manera especialmente positiva por parte de algunos personajes de la Atenas clásica. Uno de ellos, por ejemplo, fue Aristófanes, quien escribió una comedia donde Sócrates es personaje central y aparece literalmente como un sofista, incluso bastante charlatán. Como él, hay otros que realmente no le tenían buena voluntad y generaba mucha antipatía porque Sócrates era crítico, era muy fuerte contra el sistema. Y digamos que cuando uno está en un sistema de esta naturaleza, de carácter democrático, y hay gente crítica, y hay posiciones muy encontradas, enemigos van a sobrar. Cuando él muere, muere precisamente porque es juzgado por insidioso. Y quizás es juzgado porque se relacionó con gente que luego tomó vías inadecuadas en la vida práctica. Pero el ataque a él tiene que ver más con otros que con él mismo. Para que me entiendan por qué le odiaban tanto, hay que pensar en los discípulos que tuvo. Ahora hablé de los discípulos más reconocidos, más importantes. Por ejemplo, Platón, o qué sé yo, Aristipo, eh, personajes, digamos, de cierta alcurnia importante en filosofía. Pero pensemos en los que son negativos. Uno, Alcibiades. Se supone que él habría sido no solo discípulo, sino amante suyo. Sócrates era casado, pero también, y recuerden que eso es un poco cultural, tenían, eh, digamos, un amante hombre. Sócrates tenía 3 hijos, tenía su esposa y tenía, ya les digo, por esa herencia cultural tan particular, a Alcibiades como aquel a quien le acompañaba o lo acompañó en muchas épocas de su vida. Bueno, fíjese que Alcibiades era sobrino de Pericles. Era un muchacho, en principio, realmente entusiasta, ambicioso, pero desenfrenado. Y fue líder militar en la democracia. Llevó a Atenas a tener ciertas aventuras militares. Una de esas fue una que él incitó de ir a invadir Siracusa. Consecuencia de esa invasión, los atenienses perdieron casi el 80% de la flota y murió lo más importante de, de una generación militar, digamos, de Atenas. Este se supone que era demagogo, habría sido antirreligioso, se le atribuyen algunos actos impíos y fíjense, era muy cercano a Sócrates, incluso se le calificaba de discípulo de él. Otro personaje importante es Critias. Yo lo había mencionado cuando hablamos de los sofistas. Este era muy rico, era muy inteligente, muy brillante, era de buena familia, pero, y discípulo, por supuesto, de Sócrates. Pero cuando llegó el momento en que Atenas perdió su modelo político y perdió además la guerra con Esparta, y Esparta decidió imponer gobernantes, Esparta, entre otras cosas, impuso a unos personajes que llamaron los 30 tiranos. Los 30 tiranos eran 30 personas que se dedicaron a hacer una limpieza del sistema anterior, de todos los enemigos de Esparta. Uno de esos 30 tiranos era Critias y era famoso, y eso fue lo que lo llevó a la muerte, por ser quizás uno de los más tenebrosos, de los más asesinos de todos. Entonces era pro-espartano, era antidemócrata, ¿no? Y ni se diga otras cosas. Por ejemplo, cosa que no viene bien en Atenas, se le calificaba de ateo y rechazaba la moralidad de su época y por el sistema, ni se diga el sistema político. Entonces, eh,
Física, Critias muere en 403 y Alcibiades en 404, Sócrates en 399, una vez que fue restablecida la democracia. Así que todo aparenta que el juicio contra Sócrates fue producto de estos hechos, de los hechos que estaban relacionados con Alcibiades, con los escándalos que había producido y con Critias. Los otros discípulos no eran tan problemáticos, pero realmente estos fueron el emblema de la maldad en Atenas. Y repito, discípulos cercanos de Sócrates. Vean lo que se dice. Si Alcibiades era sobrino de Pericles, Critias, hijo de muy buena familia, ¿quién tuvo la culpa? Pues Sócrates. Así que fue acusado por corruptor de jóvenes y por otra cosa que es muy particular, por impío. Ya veremos la piedad que significa. Lo cierto es que fue juzgado en uno de esos tribunales de los que les había contado, la Ogeleía, esos tribunales de 500. Ahí presentó sus alegatos, él no pagó a nadie para que le ayudara, él fue el que habló y, por cierto, Platón tiene una obra que se llama La Apología de Sócrates que reúne los 3 discursos que profirió Sócrates en su defensa. Discursos muy particulares porque parecía que no se estaba defendiendo, sino que estaba atacando a sus juzgadores. Estaba atacando a quienes estaban enjuiciando, no solo a los que le estaban acusando, sino a los mismos que estaban enjuiciando. Parecía que estaba atacando a la ciudad. Claro, y es que Sócrates decía que él era un tábano, un bicho, uno que pica, que saca sangre, que no deja a nadie tranquilo. A propósito de este juicio, y por supuesto a propósito la obra a la que acabo de referirme, que es la Apología, ustedes tienen como tarea para el día de hoy, para esta lección, tener ese texto leído. Es una obra muy importante porque presenta no solo la figura de Sócrates, sino el tipo de pensamiento que representa y nos abre a la perspectiva del platonismo, que es lo que va a seguir en este curso. Y ahí mismo se cuenta lo siguiente. Fíjese que Sócrates, recuerdan, eso se lo dije, había aparecido como el gran sabio, según señaló Delfos. Bueno, ¿un sabio en qué? Es un filósofo. Ahí sí directamente puede decirse así. Este es un filósofo. ¿Y qué es la filosofía? Bueno, fíjese que curiosamente, ya lo habíamos mencionado, pero hay que destacarlo muchísimo. Tiene que ver con esa capacidad de conocerse, de saberse. En la apología dice, porque una vida sin examen, sin revisión, sin saberse, no es digna de una persona. Y entonces, la filosofía es algo así como lo que había dicho en su momento Heráclito, un imbuirse, un meterse hasta adentro a ver qué hay. Y todavía la propone de manera radical Sócrates, porque es una misión sagrada. Es una vuelta estricta sobre mí para comprender cuánto, cuánto vale mi vida. Y entendiendo eso, tratar de purificarla, convertirla en perfecta, hacerla en el orden de lo sagrado, hacerla del más alto nivel posible desde el punto de vista espiritual. Y eso tiene que ver con el conocimiento. Aunque usted no sepa mucho, pero lo importante es que sepa buscar, porque la filosofía es un modo de buscar, de auscultar. Para esto, nosotros tenemos muchos límites. Lo más importante es buscar aquello que hay de divino en nosotros.
Y a la par de eso, buscar aquello que da sentido a la vida. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo lo conozco? Bueno, por vía socrática. Y la vía socrática es en encuentro con Sócrates, disputando, discutiendo, discurriendo con él, porque él es el verdadero amigo, aquel que te dice la verdad, que te pone en cuestión, que te pregunta y no te deja tranquilo, nunca. Sócrates y el socratismo es una filosofía de constante indagación, pero entre amigos, entre compañeros, de constante diálogo. De hecho, lo que conocemos nosotros, por ejemplo, de los socráticos, son diálogos, y se llaman diálogos socráticos. ¿Y qué es esto? Bueno, es un encuentro con este personaje al cual uno lleva sus bienes cognitivos, o sea, ¿qué es lo que yo sé? Y él se dedica literalmente a cuestionarlo, cuestionarlo, cuestionarlo para ver de qué manera eso puede caminar más adecuadamente, puede mejor dirigirse hacia lo fundamental, que es el conocimiento de sí y además el cuidado de sí, que eso es lo central. Cuando yo me encuentro con Sócrates, voy a tener que hacer una cosa que llamamos elenjos. Elenjos es refutación, la refutación. Digamos que tengo que aprender a cuestionarme. Para eso tengo que aprender a ser docto, sabio, pero sabio partiendo desde la ignorancia. ¿En qué sentido? Porque como Sócrates decía lo siguiente: yo solo sé que no sé o que nada sé, pero estoy buscando. Entonces el punto fundamental es encontrarse con Sócrates para que te libere de todos los errores. Y ahí sí va a ser muy duro, porque Sócrates va a ser básicamente irónico. Se va a reír de nosotros, nos va a poner en cuestión, nos va a refutar a partir de lo que sostenemos. Y ese es como el punto central. Fíjense, esto se llama el proceso eléctico. ¿Ah? Eléctico o por el elenjos, porque vamos a ser refutados, limpiados, purificados de nuestros errores. ¿Cómo se da el elencos? Bueno, primero, cuando uno llegando a Sócrates, va a decirle todo lo que sabe, ¿no? Yo estoy seguro de X, Y, Z. Por ejemplo, sobre lo divino, sobre el mundo, sobre la vida, sobre las costumbres, sobre la política, lo que usted quiera. Primera cosa, entonces usted manifiesta lo que sabe. Recuerden que el punto es que voy a ser refutado. Segundo, empieza a cuestionar, 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 preguntarle, ¿qué significa esto? ¿Por qué aquí? ¿Cuáles son los alcances? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega su teoría? Y después de que le empieza a uno a cuestionar, entonces él mismo dice, bueno, si yo lo entendí bien, usted tiene esta serie de argumentos. Y entonces él plantea cuáles son los argumentos. Los logoi. Sí, sí. Ah, fíjense que logoi aquí significa argumento, ya no significa palabra. El logoi es plural de logos. Entonces ordena los argumentos. Y luego de que los ordena, entonces los empieza a ver en ese ordenamiento, a ver si hay consistencia, si una cosa se sigue de la otra. Y empieza a ver que si hay afirmaciones contrarias o contradictorias, distingo la cosa. Contrario, por ejemplo, es el amor al odio. El contradictorio sería el amor al no amor, que no es lo mismo que el odio. ¿Verdad? Entonces es una cosa importante a considerar, eso es de lógica muy básica. Pues bien, empieza a buscar todas las contradicciones, todas las contrariedades, los posibles errores, para demostrarle, mire, usted ha sostenido así, 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 esto camina y llega hasta aquí. Esos son sus límites cognitivos.
Hecho eso, entonces se espera que la persona empiece a darse cuenta de los errores que ha cometido. Y dice, en ese momento los discípulos se encolerizan contra sí mismos y se avergüenzan. Cuando usted pasa por ese proceso de purificación, entonces, paso siguiente, usted se libera y se purifica de las opiniones, posiblemente fundadas en conocimientos que vienen desde la niñez o que los he adquirido relativamente cerca, pero conocimientos que uno podría calificar quizás de débiles, insuficientes o mal elaborados. Una vez que ocurre eso, último paso, entonces usted es liberado y ya siente el gozo de haberse quitado ese bulto tan pesado de encima, ese conocimiento ingrato que tenía. Y ahora sí, toca reaprender, ahora con un nuevo que hacer. Estos pasos que hemos señalado, fíjese, son los pasos que podría decir uno producto de la docta ignorancia, de llegar a ser un ignorante efectivamente, pero muy sabio, porque ya empecé por limpiar, por quitarlo todo. Y ahí fue fundamental el maestro, quien me enseñó cosas, sí, me enseñó a limpiarlos, me enseñó detalles, conocimientos, no. Un socrático no enseña eso, un socrático enseña a ser crítico consigo mismo. Ahora, si hablamos en el sentido más bien positivo, Sócrates introduce un modelo que lo conocemos básicamente por Platón y tiene que ver con la mayéutica. Ahí pueden ver la idea de la mayéutique. Maieo significa dar a luz. Pues bien, el conocimiento es una especie dice Sócrates, es una especie de parto. Aquel en el que usted, a partir de cierto proceso, llega y da a luz un bebé que nosotros llamamos conocimiento. La mayéutica es básicamente esa técnica de hacer este, que la persona pueda parir adecuadamente ese conocimiento. Alguien que pueda parir el conocimiento es porque ya lo tiene, efectivamente, ya el conocimiento está en nosotros. Y lo que toca es descubrirlo. Descubrirlo, recuerden que el socrático siempre está indagándose. Y como lo que se indaga uno no es simplemente ver el cuerpo, sino que lo que ve básicamente es el alma, se trata de ver lo divino que tiene el alma en mí. Y esa es quizás la sabiduría oculta, el saber pleno que yo no he logrado distinguir. Buscando eso, en ese supuesto, entonces posiblemente yo acceda a la verdad. El proceso de la mayéutica lo explica claramente Platón en el Teeteto, uno de sus diálogos importantes sobre el problema del conocimiento. Dice Platón que Sócrates era hijo de una muy fuerte, de una gran partera, Fenareta. Ya la había mencionado a ella, y eso es importante. Y decía que él aprendió de la mamá porque la acompañó muchas veces. La partera, eso lo decía de manera importante, no es una persona que va a dar a luz. Una partera ayuda. Y sobre todo ya la mamá, cuando él la acompañaba, ya no podía dar más a luz. ¿Y qué es lo que hace la partera? Bueno, en primer lugar, visitaba a la parturienta y le llevaba medicinas y le cantaba cosas, ¿no? Para ayudarle a llevar el proceso adecuadamente de su embarazo. Y la idea de la parturienta, de traer a esta persona, es para que hiciera más fácil el parto, para que les aliviara los dolores. Y fíjese qué cosa más curiosa, en caso de que el retoño no venga bien, que sea prematuro o que esté malo, lo que sea, pues ayudarle a abortar ese, ese retoño, digamos, inadecuado.
Pues bien, entonces, dice Sócrates, yo hago lo mismo que mi mamá, ¿no? Les ayudo a los discípulos, les traigo medicinas, llama conocimientos diversos, críticas también, les canto cosas para que aprendan a parir desde su alma el conocimiento. Si este muchacho va a parir una cosa que es fantástica o es producto de su imaginación o falsa, que no es genuina, que es inadecuada, sencillamente se lo, se lo hace expulsar, pero para que se vaya, porque tendrá que dar a luz algo que sea bueno. Y hay que facilitar el camino porque eso duele, y duele porque lleva mucho tiempo. Y recordemos, Sócrates dice, yo no sé nada, yo lo único que sé es lo de mi mamá, ayudarle, ayudarle al discípulo a que dé a luz. Y él solo entonces solo pregunta y no responde ninguna cosa, solo pregunta. Y ahora los estudiantes empiezan siendo ignorantes, o sea, teniendo ahí como un bebé en proceso. Y paulatinamente, gracias a la intervención de Sócrates y a la intervención de la divinidad que se expresa en el alma de ellos, pues van a sacando cosas ciertas, lo más hermoso. Y en espera de que salga efectivamente el conocimiento. Por eso podríamos decir que Sócrates es estéril en sabiduría, pero un compañero ideal para la fertilidad de la verdad. Sócrates decía que él aliviaba los dolores de parto y efectivamente desechaba todo aquello que era negativo. Y hay un ejemplo en un diálogo de Platón que se llama el Menón, donde hace ese proceso. Y se lo hace un muchachito que era esclavo y le empieza a preguntar sobre cuestiones de matemáticas. Básicamente le pide que calcule el tamaño de una esquina a otra esquina de un cuadrado. Y lo cierto es que el muchacho que no sabía nada porque era esclavo, no tenía educación de nada, este, muestra que sí sabe. Y en este texto, realmente este esclavo posee ciencia si la extrae de sí mismo, interrogándosele, y sin que nadie le enseñe. Porque el punto no es enseñar, el punto es aprender a instigarle, sacarle, ¿no? Interrogarle a cada momento para ver de qué manera va sacando desde sí ese saber. Por cierto, el modelo socrático de enseñanza es un modelo relativamente común y tiene que ver muchas veces con lo que uno hace en filosofía, ¿verdad? Que es básicamente interrogarse, preguntarse constantemente a ver cuánto de lo que sé yo vale la pena. Y les confieso, verdaderamente uno se lleva muchos años tratando de aprender un poquito de Sócrates. Es fácil eh, decir que se saben cosas, pero hacer ese esfuerzo de sacar lo verdadero es muy complicado, más cuando estamos hablando de lo verdadero que a uno le importa. Más allá de esto que acabamos de ver, que son ese proceso de refutación y el proceso de la mayéutica, dice Aristóteles que Sócrates tenía una característica fundamental, y era que era el filósofo que introdujo la cuestión de la definición y de la universalidad. Frente a otros pensadores que sacaban conclusiones muy rápidamente, él pensaba que para sacar una conclusión hay que ordenar todo el proceso y establecer, digamos, aquello que podríamos decir se aplica para todo y por lo tanto que sea, digamos, replicable. En este sentido, yo puedo decir que la ciencia del universal me permite a mí tener un conocimiento que prevé aplicaciones diversas. Y entonces,
Básicamente, Sócrates sería el creador de este modelo de conocimiento. Voy a decirlo con la palabra griega, katolu. Katolu es lo universal. Vean de dónde viene la famosa la palabra esta católico. Katolu tiene que ver con universalidad. Bueno, lo que buscamos con el saber es precisamente aquello que sea de carácter universal. Y por la naturaleza de las investigaciones socráticas, la cuestión que le interesaba más era lo moral, buscar la esencia de eso que fundamenta nuestra vida práctica. Y para poder saber eso, hay que saber, en primer lugar, a qué cosa nos referimos. Ese es el principio de cualquier razonamiento. ¿De qué estamos hablando? Entonces, por ejemplo, yo podría preguntarme, ¿qué es la virtud? ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo prudente? Etcétera. Y si eso yo lo logro entender mejor, entonces mi conocimiento está más asegurado. Insisto, porque se fundamenta universalmente y me permite prever un saber más verdadero para lo que sigue. Platón refiere esto de una manera muy particular. Señala que Sócrates, digamos, se había preocupado por ver dentro de los cúmulos de individuos buscar una misma forma. Y a eso lo plantea con un ejemplito. Si usted va a ver abejas, dice, todas las abejas se parecen, pero lo importante, digamos, no es que haya muchas abejas, sino saber qué son las abejas. Para saber qué son las abejas, pues hay que ir a la forma. Igualmente, así son las virtudes. Por ejemplo, yo sé que hay muchas buenas costumbres, pero saber a qué costumbre denominamos virtud, eso es lo fundamental. Entonces se trata de distinguir los elementos más universales, aquellos que pueden ser aplicados a todo. Todavía Aristóteles lo dice así de clarito. Entonces, Sócrates nos había permitido llegar a definir lo universal. Vea cómo se dice en griego, es orizesai katolu. ¿Ah? Distinguir, definir lo universal. Pero además, a partir de casos como los de las abejas, viendo objetos particulares y desde ahí buscando la universalidad. Por eso dice Aristóteles que hace argumentos inductivos, epacticoi logo. ¿Qué quiere decir inductivo? Pues simplemente que parte de esos individuos para ver desde ahí qué es lo que yo puedo universalizar. Esto de frente a aquellos que son deductivos, cuando yo tengo lo universal y más bien aplico a los individuos qué es lo que corresponde. Así terminamos esta lección inicial sobre Sócrates, un maestro de la palabra también, pero sobre todo de la indagación, un maestro de la investigación, un maestro del preguntar.